Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Dios les bendiga grandemente en esta hora, contento de volver a encontrarnos con cada uno de ustedes en este espacio de Radio Amanecer en Estudio. Es un privilegio poder llegar a sus hogares, poder abrir la palabra de Dios y juntos estudiar el libro más maravilloso que existe en esta tierra, me refiero a la Biblia, durante todo este trimestre enfocado en el Evangelio de Juan, sabiendo que su presencia, su gracia maravillosa está ahí con nosotros. Gracias por estar ahí, por ser parte de este espacio que de seguro te anima a crecer en el conocimiento de la gracia de nuestro Dios. Pastor Matos, que Dios te bendiga, ¿cómo estás? Estamos bien, pastor. ¿Cómo te va con el versículo de memoria? ¿Ya te lo sabes? Oh, pero claro, pastor, el versículo de memoria es cortito, ya hemos hablado mucho de eso. Está en Juan 20:29 y el texto que tenemos que memorizar dice así: Jesús le dijo, repite conmigo tú que estás ahí en la radio, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Dichosos los que no vieron y creyeron. Tremendo, ¿eh? Interesante. ¿Tienes 10? ¿Te doy 10 también? Tú eres un buen maestro, tú eres un hombre muy amable. Que vamos bien. No eres buena gente porque no quieres darme parte de tu regalo de cumpleaños, pero bien, perfecto, está bien. Está bueno. Desde que traigas la mitad, ahí te doy una parte de eso. Está bien. Tráeme la mitad de lo que tú traes y te doy la mitad de la mitad. Ok. Bueno, vamos a orar para iniciar hoy nuestro testimonio en favor de Jesús para este jueves 14 de noviembre. Oramos. Padre, muchas gracias porque podemos nuevamente conectarnos contigo. Podemos hoy estudiar una lección muy interesante que tiene que ver con nosotros de manera muy directa. Así que habla a nuestros corazones y permítenos, Señor, dar el testimonio correcto de tu persona. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro testimonio en favor de Jesús, ya hemos hablado del testimonio de Abraham, hemos hablado del testimonio de María, hemos hablado del testimonio involuntario de Pilato, del testimonio incrédulo, pero dicho ahí, de Tomás. Y hoy estaremos estudiando el testimonio en favor de Jesús, el testimonio de cada creyente, de nosotros. O nos toca a nosotros hoy ser continuadores de esa testificación que Dios espera de cada uno de nosotros para que otros puedan también conocer el mensaje salvífico que Él vino a ofrecer y a darnos a cada uno de nosotros. Bueno, dice el autor de la guía para hoy, así como un párrafo de introducción, una y otra vez cuando Juan presenta testigos de Jesús, su objetivo es llevarnos a una conclusión contundente. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. Ese fue uno de los primeros textos, pastor, que vimos para memorizar durante el trimestre, en la primera lección, si mal no recuerdo, donde el énfasis estaba en el objetivo por el que se escribe el Evangelio de Juan. Juan escribió para que creamos en Jesús, para que no solamente crean aquellos que estaban en su tiempo, sino para aquellos que iban a estar mucho más allá de su tiempo, que pudiéramos tener una evidencia, por usar una expresión, de por qué necesitamos creer y de por qué podemos confiar que Jesucristo es el Señor. Imagina lo que significó ser testigo presencial de los milagros de Jesús, de haber estado allí. Estaríamos entre quienes creyeron, ¿verdad? Sin embargo, nuestras razones para creer en Jesús son mayores que las de quienes presenciaron sus milagros, dice aquí el autor. Y esto como que uno dice, tremendo. ¿A qué hará referencia el autor al decir esto? Y luego de esto hace una pregunta. ¿Por qué? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? He escuchado muchas personas antes de leer los textos, pastor,
que dicen que le hubiese gustado vivir en aquella época, estar allí cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, estar allí cuando Jesús abrió los ojos del ciego o levantó al paralítico de Betesda. Pero la verdad es que las evidencias que tenemos nosotros hoy son mayores que las que tuvieron aquellos que estuvieron allí presentes, porque tenemos el testimonio, el registro histórico, tenemos el testimonio de las escrituras de lo que realmente aconteció, porque quedaron grabadas, como Juan realmente lo ejemplifica en su evangelio, y lo vimos en la lección número 1, para que creyendo nosotros en eso podamos tener vida y vida eterna. Si hoy nosotros tenemos el registro histórico, el registro bíblico, para poder tener esas evidencias, tener esos resultados en nuestras vidas y darle continuidad a la obra que ellos iniciaron y poder hoy seguir siendo testigos de las verdades presentadas y vividas por Cristo cuando estuvo en esta tierra. Él hoy continúa en nuestro medio a través de nosotros, quienes somos sus hijos, sus seguidores, sus siervos, para que otros puedan también hacerse parte de este equipo, de este grupo de personas que estaremos con Él viviendo por la eternidad, a quienes hemos alcanzado el final de la historia, el fin de los siglos. Es para nosotros hoy el mensaje de salvación, para que juntos podamos prepararnos y preparar un mundo para el acontecimiento más grande de la historia, que es la segunda venida de Cristo. Imaginémonos a aquellos líderes, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto. Fue algo grande y maravilloso ver cómo el mar se abrió y cruzaron por en medio del mar como por tierra seca. Fue maravilloso el milagro. Luego, años más tarde, otra generación vio el río Jordán detenerse y también cruzar por en medio del río y conquistar la tierra. Pero aunque el milagro del mar fue mayor, porque imagínense, abrir el mar y cruzar por en medio es un milagro mayor que el cruzar un río. Un río puede desviarse, detenerse de alguna manera. Pero el milagro del río Jordán, para los que lo vivieron, fue mayor porque vieron el cumplimiento de la promesa de aquellos que la recibieron y quedaron postrados en el desierto. Hoy nosotros tenemos también la oportunidad de ser los preparadores para entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial, y ver el milagro más grande de la historia, el portentoso aparecimiento de Cristo en gloria, y vivir con Él por siempre. Amén, amén. Bueno, pastor, es interesante lo que acaba de presentar, y precisamente a eso viene a enriquecer los textos que ahora vamos a leer, de la pregunta que ya hace un momento compartí, donde decía, ¿por qué es más las evidencias que tenemos nosotros hoy que las que tuvieron los que vieron los milagros presenciales de Jesucristo? ¿Con qué cosas contamos hoy que no tenían quienes vivieron en la época de Jesús y que deberían ayudarnos a creer? Los textos están en Mateo 24:2, dice la palabra de Dios allí. Respondió él, les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En Mateo 24:6-8 Jesús dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. En Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué cosas contamos, pastor, entonces, según esos textos hoy, que los que vieron los milagros de Cristo no tuvieron la oportunidad de ver y nosotros sí? Bueno, lo que presenta Mateo 24:2 acerca de que no quedaría piedra sobre el templo de Jerusalén, ya es una evidencia, porque esos acontecimientos sucedieron y hoy tenemos el registro histórico que podemos mirar hacia atrás y darnos cuenta real y verdaderamente que se cumplió tal como el mismo Jesús lo profetizó y lo anunció muchos años antes. Esas evidencias hoy nos quedan a nosotros, al igual que lo que estamos viendo hoy en día.
los rumores de guerra y las guerras que estamos viendo, cómo una nación se ha levantado a través de la historia contra otra. La Primera Guerra Mundial, 1916, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? También tenemos evidencia de eso, cómo esos acontecimientos han dado evidencia clara para que hoy nosotros, mirando hacia atrás, nos demos cuenta que son un testimonio vivo y claro de lo que la palabra de Dios dijo que iba a acontecer y cómo ha acontecido. ¿Y qué decir de la predicación del Evangelio? Hoy sabemos que el Evangelio hoy ha llegado a más de 200 países, el mensaje de salvación. Todavía quedan otras naciones por conocer el mensaje del Evangelio, pero damos testimonio hoy de que el Evangelio ha sido proclamado de diferentes maneras. Hoy la radio, los satélites, los diferentes medios de comunicación han sido más que ayudadores para que la proclamación del mensaje llegue donde tiene que llegar. Gloria a Dios por esto, pastor, porque tenemos elementos aún más certeros que podemos ver en el cumplimiento de la Biblia, de las profecías que el Señor claramente predijo en su discurso apocalíptico. Uno puede notar cómo esas cosas que el Señor dijo que pasarían, pasaron. Que Juan no pudo ver esto, Juan no estaba vivo cuando sucedieron, por lo menos no las últimas dos, tal vez sí pudo ver la destrucción del templo, pero las demás cosas no pudo verlas, y es precisamente porque son elementos que se cumplieron en el derrotero del tiempo, como las predicciones de Cristo se cumplieron al pie de la letra, y como tú señalabas, hoy vemos cumplirse, aparte de que tenemos el testimonio de lo que ya está en la Biblia, que podemos leer las cosas que estas personas experimentaron, que podemos confiar en un Cristo que es capaz de multiplicar el pan, de convertir el agua en vino, de levantar de los muertos a Lázaro, de dar la vista a un ciego de nacimiento y de tantos milagros que no se registraron y aquello que sí tenemos registro en la Biblia. Y podemos creer en un Cristo que hizo eso. Pero más allá de eso, también tenemos el testimonio claro de que lo que Cristo dijo que iba a ocurrir, ocurrió. Y de que sus milagros siguen sucediendo. Y de que hoy por hoy se han levantado nación contra nación, reino contra reino. Y el pastor citaba las grandes guerras mundiales. Y qué decir de las últimas guerras que están sucediendo actualmente en nuestro medio. Pensar en la guerra entre Rusia y su país vecino allí mismo. De cómo están en constantes guerras actualmente, que hablar de Israel contra sus vecinos palestinos, contra Siria, que hablar de Estados Unidos contra países como Irán, Irak, que han ocurrido, Afganistán ya hace muchos años atrás. O sea, hay muchos cuadros bélicos que tenemos acceso a documentos, a registros históricos, algunos muy cercanos a nosotros, bien cercanos a nosotros, diría yo, que están ocurriendo y que han ocurrido. Y son elementos que el Señor dijo que iban a ocurrir y están ahí ante nuestra vista. Elementos que nos deberían llamar a creer. O sea, a tener una confianza clara que lo que Jesús dijo que ocurriría va a pasar. Y que lo que está pasando es un elemento evidente de que Dios es Dios y que Dios cumplirá lo que dice. Y que las cosas que Él dice que van a pasar están pasando. O sea, necesitamos abrir los ojos ante una realidad de un mundo que ya Cristo dijo que iba a ocurrir y que está pasando. Yo me pongo a pensar ahora, mientras hablo con ustedes acá en nuestra radio, en los elementos que presenta, por ejemplo, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, hablando de la gran apostasía, hablando de cómo en los últimos tiempos se levantarían padres contra hijos, hijos contra padres. Y uno se pone a ver en el diario a veces noticias tan devastadoras de cómo un padre mata a sus hijos, en cómo hay tantos desastres que uno ni siquiera quiere hacer mención de semejantes cosas para no dar ideas. Pero son cosas tan devastadoras que precisamente estaban anunciadas en la profecía. Y de cómo se levantaría padre contra hijo, hijo contra padres, como un elemento que tal vez no se veía así en el tiempo de Jesús. Y hoy es el pan nuestro de cada día. O sea, se ve en todas partes, sucede en cada sociedad. Una descomposición social increíble. Y son todos elementos que Cristo dijo que pasarían, que hoy podemos verlo, están delante de nuestra vista. Y a veces nos hacemos los ciegos, los sordos, y no queremos ver la realidad que tenemos ante nosotros. Una realidad que es un llamado contundente a que creamos en Jesús. Y es que hoy nosotros podemos dar testimonio 2000 años después
También como seguidores de Jesús tenemos el privilegio de dar testimonio, de testificar de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Somos un cumplimiento fiel de lo que ya profetizó Mateo 24:14. Hoy creemos y estamos aquí testificando de eso, justamente dando cumplimiento a lo que ya se dice allí en Mateo 24:14. No es por dicho que Natanael, Nicodemo, la mujer samaritana, los que recibieron esas enseñanzas de Jesús, podemos testificar a través de eso cómo el Mesías cumplió fielmente lo que de él estaba escrito. Y eso nos ayuda a entender o a creer aún más en el testimonio fidedigno de las Sagradas Escrituras, para convencernos a nosotros, y nosotros a través de ese testimonio y la obra del Espíritu Santo convencer a otros también para que acepten a Jesús como su Señor y Salvador. Todos nosotros tenemos el privilegio hoy, de una manera u otra, de testificar, presentar nuestra relación con Dios, de cómo podemos contar la historia de la transformación, cómo el Evangelio llegó a nuestra vida, y eso puede ser un testimonio poderoso en favor de aquellos que están cercanos a nosotros. No dejemos de contar nuestra historia, de contar cómo el Evangelio llegó a nuestra vida, cómo transformó nuestro carácter, cómo ha ayudado a nuestra familia, cómo ha transformado el carácter de aquellos que han sido tocados por el mensaje de salvación. Eso es un registro histórico fidedigno de lo que realmente Mateo 24:14 profetizó y se dijo que iba a acontecer antes de la segunda venida de Cristo. Todavía queda mucho terreno por conquistar. Todavía tenemos el compromiso, la responsabilidad de ir y presentar el mensaje de salvación tal como está declarado en los evangelios y en toda la Escritura, para que a través de ese testimonio, de ese ejemplo dado por nuestras vidas, podamos mostrar al mundo que la palabra de Dios es fiel y que es digna de creer y confiar en ella. Comentando el pensamiento de Mateo 24:12, cuando Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, hablando del majestuoso templo, una obra impresionante que se había levantado por años, fue una reestructuración del mismo templo de Zorobabel, pero cómo fue maximizado, preparado, era una maravilla del mundo de entonces, cuando Jesús lo describe y lo presenta. Herodes lo había... Sí, no lo había llevado a la gloria que tenía ya en el tiempo de Jesús. Lo había remozado, que por cierto se había terminado muy poco antes de la destrucción en el año 70. Así es. Muy poquito se había terminado el templo. Exactamente, terminado no duró mucho. Jesús no estuvo en él terminado de entrada, aún le faltaban trabajos, pero era una obra descomunal, una obra impresionante. No he tenido la oportunidad de ver sus ruinas, pero ahí están. La gente que ha ido a Israel y a esas zonas la han visto de seguro, de la obra impresionante que era el templo allí construido. Elena, escribiendo sobre esto, dice: contemplando el destino de la ciudad que tanto había amado, el alma de Jesús lamentaba a la niña de sus cuidados. El amor no correspondido quebrantó el corazón del Hijo de Dios. Poco se imaginaba la multitud el dolor que embarcaba el espíritu de aquel a quien adoraban. Veían sus lágrimas y oían sus gemidos, pero no podían comprender el significado de su lamento por Jerusalén. Mientras tanto, los gobernantes de Jerusalén han recibido informes de que Jesús se aproxima a la ciudad con un gran concurso de gente. Salen con temor a su encuentro, esperando dispersar la multitud por causa de su propia autoridad. El pensamiento que sigue diciendo que el deseo de todas las gentes, cuando la profesión está por descender del monte de las olivas, los gobernantes la interceptan, inquieren la causa del tumulto, regocijo. Cuando preguntan: ¿quién es este?, los discípulos, llenos de inspiración, contestan. En elocuentes acordes repiten las profecías concernientes a Cristo. Adán os dirá: esta es la simiente de la mujer, que herirá la cabeza de la serpiente. Preguntadle a Abraham, quien os dirá: es Melquisedec, rey de Salem, rey de paz. Jacob os dirá: es Silo, de la tribu de Judá. Daniel dirá: es el Mesías. Oseas dirá que es el Señor.
O sea, cada una de las descripciones que presenta aquí el texto hablan de lo grande del trono de Dios, de lo elocuente que es Él, de cómo es inspirado. La declaración de los discípulos acerca de Jesús como el Mesías, el príncipe de la vida, el redentor del mundo. Todo esto se proclara parcialmente en el Deseo de toda la gente en la página 531, hablando de ese que entró en Jerusalén y que la gente alababa. Pero qué pena que muchos no creyeron. Aún delante de las evidencias no creyeron. Hoy nosotros tenemos un mayor grueso de evidencias. Ese templo majestuoso fue destruido. Y hoy tenemos delante de nosotros aquel que es Dios, que es Señor, que es nuestro Redentor, que dio su vida por nosotros. ¿Qué testimonio podemos contar tú y yo acerca de lo que Jesús ha hecho? Y de cómo nuestro testimonio puede servir de base para que otros crean, para que otros puedan proclamar la grandeza de Jesús. Nuestro testimonio, por cierto, no siempre será un testimonio que llevará esa libertad a la gente, porque muchas veces el testimonio que presenta, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, de que este Evangelio será predicado para testimonio a las naciones, tiene un contexto de juicio en muchas maneras. Es un testimonio que damos para que la gente no tenga excusa de decir que no vieron o que no creyeron o que no conocieron algo acerca de lo que Jesús hace, porque el Señor hizo algo en mi vida y ha hecho algo en tu vida. Eso que Dios hizo en tu vida y en la mía no está escrito en la Biblia. Es algo más que conocemos, algo más que podemos decir, algo más que simplemente el texto bíblico, que por cierto es suficiente, pero tenemos aún más argumentos que dar a la gente para que pueda conocer de un Dios y un Salvador que transforma, que bendice, que cambia nuestros corazones, que fortalece nuestros matrimonios, que nos saca de los vicios. Todo eso el Señor lo puede hacer. A menos que cada creyente, cada persona tenga un encuentro, una relación especial con Jesús, usted nunca tendrá nada que testificar. Usted puede ir a la escuela de teología, usted puede ir a las escuelas laicas a prepararse, se le va a enseñar cómo preparar un sermón, se le va a enseñar las partes, pero a menos que usted tenga una experiencia con Jesús, usted nunca tendrá nada que decir, usted nunca tendrá nada que testificar de Él. Y lo que presentaba el pastor hace un momentito acerca del testimonio de Adán, del testimonio de Melquisedec, del testimonio de Daniel, el testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del mismo Dios y el mismo Satanás testificando de quién es Jesús, diciendo realmente, verdaderamente, este es el Rey del mundo, el Salvador de la raza humana. Cada testimonio dado a través de la historia es porque esos hombres como Daniel, como Adán, como Abraham y todos los personajes que presenta el derrotero bíblico dieron testimonio, fue porque de alguna manera tuvieron una experiencia transformadora con el Dios de la vida, con el Señor que transforma y que cambia. Por eso el autor de la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 12, verso 1, por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿De qué manera? Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Teniendo esa relación con Él, compenetrándonos cada día en una estrecha comunión diaria con nuestro Salvador, nuestra vida será transformada, nuestro carácter estará moldeado al carácter que Dios espera que tengamos cada uno de nosotros, que nos prepare y prepara un mundo para el día más grande de la historia, cuando Cristo venga y aparezca en las nubes. Hoy nosotros somos llamados a ser testigos. Por ello, la guía de estudio nos invita a que testifiquemos, que nuestro testimonio sea tan evidente como el testimonio de otros en el pasado. Ese testimonio no debe callarse, debe continuar, y para ello Dios cuenta contigo, cuenta conmigo, cuenta con cada uno de nosotros para que podamos ser proclamadores de la verdad transformadora que solamente podemos hallar en el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Bueno, ¿qué testimonio estás dando acerca de nuestro Dios? Es la pregunta, la lección para hoy, que lleva por título precisamente nuestro testimonio en favor de Jesús. Es una motivación a que hablemos de lo que Dios ha hecho por ti.
eso que Dios ha hecho, que tal vez sea súper impactante o tal vez no sea tan impactante como algunos quisieran escucharlo, pero eso que Él hizo, eso que es tan grande para ti, ese milagro que Dios de alguna forma ha obrado al salvarte, esas cosas, esos detalles. Recuerdo que hace un tiempo encontré una hermana en una iglesia donde fui y me dijo: pastor, me encantó eso que usted mencionaba acerca de ese Dios que también piensa en los detalles, y yo me gozo cuando Dios me permite encontrar la caja de fósforo para poder encender la estufa y Dios hace ese pequeño milagro conmigo. Bueno, esos testimonios caseros, por decir algo, esas acciones que tal vez sean pequeñas para algunos, pero son tan grandes para nosotros. Y también, ¿por qué no?, esos testimonios enormes que Dios ha hecho. Esa forma que Dios te alcanzó, en la forma que fuiste tocado por Él, en la forma que tu familia fue cambiada, en la forma que tu hijo fue tocado. No sé, cada persona tiene un testimonio particular que dar. Cada persona tenemos algo que podemos comunicar de lo que Dios ha hecho, de dónde Dios nos sacó, de cómo Dios cambió nuestro futuro, de cómo Dios nos dio una nueva perspectiva de vida, de cómo Dios nos permitió romper con estereotipos sociales, de cómo Dios ha hecho cosas maravillosas. Hay un testimonio que tú puedes contar en el nombre de Jesús. Testifica, es el llamado en esta hora. Testifica de lo que Él hizo antes, desde allá, desde el Edén, hasta lo que Dios ha hecho hoy en el 2024 por ti. Que Dios te bendiga en esta hora. Quiero invitarte para que me acompañes y juntos hablemos con el Señor a través de la oración. Padre bueno, muchas gracias porque nos das la oportunidad de ser testigos tuyos, continuar presentando el mensaje de salvación, presentándote a ti como el Cordero que quita el pecado y que salva a cada ser humano. Que hoy podamos cada uno de nosotros asumir ese compromiso, continuar siendo portadores de tu verdad para llevar el mensaje de salvación a donde quiera nos llames. Gracias por escucharnos y por hablarnos en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.